que lo natural es que cuando existe un sistema que tiene a la humanidad sumida en la miseria, en la pobreza, en la guerra, en la violencia, en la destrucción, en el abuso, en el robo, lo natural es el antisistema, ¿no? Otra cosa es que ellos, los medios de comunicación, le hayan dado una connotación violenta al rollo antisistema. Justamente los medios de comunicación, que es de lo más violento que hay, ¿no? Y los políticos que nos dicen que somos antisistemas y violentos mientras lanzan bombas de uranio empobrecido en Libia y asesinando a 50.000 civiles, o 1 millón en Irak, o las que quieras en Afganistán, ¿no? Entonces estos que nos dicen no ejerzáis la violencia y sois antisistema, como si fuéramos criminales, son los que están ejerciendo crímenes contra la humanidad en cualquier lugar del planeta. Entonces sí, soy antisistema. Mucho. Pero la hostia. Es que no hay nada más que asomarse un poquito a las noticias que vemos todos los días para ver de qué magnitud es la farsa en la que estamos viviendo y la mega estafa que estamos sufriendo, ¿no? Entonces los dos tipos, por ejemplo, los dos tipos de Lehman Brothers, causantes del origen de la crisis, que además ayudaron al gobierno griego a ocultar sus cuentas, que supuestamente es la razón del colapso financiero de la Unión Europea, estos dos tipos, que son unos delincuentes, ahora son el presidente del Banco Central Europeo y el director del Fondo Monetario Internacional sección Europa, que son los que están dándole ahora el ultimátum a Grecia y chantajeándoles y poniéndoles una pistola en la cabeza diciendo que qué coño es esto de la democracia, que cómo que un referéndum, ¿estamos tontos o qué? Aquí no se hacen referéndum ni se hace nada, ¿no? Y entonces están amenazando a todo un país con que si ejercen el derecho a la libre expresión, a la autodeterminación y a la democracia, van a ser aplastados sin ningún tipo de problema, ¿no? Y estas son las personas que están decidiendo cuál es el presente y el futuro de la humanidad. Entonces, y lo que nos viene es la parte más dura de todo ese neoliberalismo capitalista que han sumido al planeta en la miseria, ¿no? Esos son los que nos vienen ahora. Y encima nacionalcatólicos, ultraderechistas, xenófobos, homófobos, racistas, en fin, Ana Botella de alcaldesa de Madrid, Rajoy de presidente del gobierno y dentro de poco Rouco Varela, me imagino que ministro de Educación, ¿no? Entonces así va la cosa, estamos jodidos. Y a mí me tocaba en el libro, de alguna manera, bueno, relatar mi experiencia personal en el mundo del entretenimiento, porque no me atrevería a llamarlo mundo de la cultura, y de alguna manera contrarrestar todos los ataques que ha habido desde la derecha y la extrema derecha al mundo del cine y a los titiriteros y a los apesebrados y a los subvencionados, etcétera, etcétera, y dar a entender y abrirle los ojos al público y decirle que no es así, que para empezar cualquier negocio, prácticamente cualquier cosa en este país está subvencionado, desde la electricidad hasta los periódicos, hasta las películas, por supuesto, pero también las empresas privadas, ¿no? Esos medios de comunicación que nos llaman de esa manera, si no fuera por el Estado no podrían sobrevivir, ¿no? Es complicadísimo porque hay mucha dispersión laboral y aparte hay muchas jerarquías, quiero decir, existen las clases sociales dentro de nuestro propio oficio de actores y actrices. Todos los trabajadores de una fábrica más o menos trabajan primero en el mismo lugar y segundo tienen más o menos los mismos sueldos, excepto los técnicos, etcétera, etcétera, pero no hay unas grandes diferencias. En nuestro caso está la aristocracia y están los plebeyos, ¿no? Incluso los lacayos en algunos casos. Entonces es complicadísimo estructurar un sindicato potente, que es lo que estamos intentando ahora con la Unión de Actores de Madrid, que es estructurar un sindicato que sea capaz de responder a las necesidades de la gente que estamos trabajando en el cine y en la tele, porque hay mucha explotación y muy brutal. Entonces, claro, ¿cómo convences a un actor que se lo está llevando doblado? En mi caso, por ejemplo, es así cuando he tenido la oportunidad de trabajar, para que de alguna manera renuncie a los privilegios de los que disfruta por la cara, porque no es nada más que por la cara, porque has tenido más suerte que otros o por lo que sea, estabas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y es difícil convencer a esos compañeros para que se enfrenten a las productoras, se enfrenten a las televisiones, se enfrenten a los horarios, a los jefes de producción, o sea, a los jefes en general, ¿no? Pero por otro lado creo que es fundamental que lo hagamos, porque somos los que tenemos la capacidad de hacerlo, porque un técnico de sonido que lleva la percha, si
decide de alguna manera emprender una lucha sindical, va a ser despedido sin ningún tipo de rubor y de problema, ¿no? Quizá con más tranquilidad que en cualquier otro trabajo, porque no hay, por supuesto, salarios fijos, ni puestos fijos, ni muchísimo menos, ¿no? Ni siquiera temporales, son por obra. Tú contratas un mes, 2 meses, pero los actores, fundamentalmente los que hemos tenido la oportunidad de ser protagonistas, tenemos una responsabilidad, o yo por lo menos creo que tenemos una responsabilidad para con nuestros compañeros que están trabajando en muchos casos muchas más horas que nosotros, en una precariedad mucho más brutal y desde luego ganando infinitamente menos que nosotros. Entonces es complicado, pero algo se puede conseguir. En la huelga general hicimos el comité de huelga y estuvimos haciendo pequitas informativos las 2 semanas anteriores o 3 a la huelga, intentando convencer a los compañeros y a las compañeras de lo que había, intentando juntarnos con los sindicatos de técnicos, de directores de escena, músicos, etcétera, etcétera, intentar paralizar todos los rodajes, todas las grabaciones y todos los teatros en Madrid. Sí, la mayor parte de la producción está en Madrid, el mayor número de teatros, las productoras de cine, de televisión, casi todas están en Madrid. Y ahí es donde está todo el meollo, ahí es donde vivimos la gran mayoría de los actores y las actrices, ¿no? Barcelona también, pero fundamentalmente Madrid. Y conseguimos un paro de un 70 y pico por ciento, ¿no? En los teatros, rodajes, etcétera, etcétera. O sea que demostramos que si te empeñas y luchas y peleas y haces asambleas con los compañeros y les explicas de qué va la cosa, y etcétera, etcétera, se pueden conseguir. Y no lo hemos descubierto nosotros, quiero decir. Son decenas y decenas de años de sindicalismo que demuestran que una lucha organizada puede llegar a conseguir muchas victorias. Me siento un poco en tierra de nadie, ¿no? Por un lado, con los militantes, y por otro lado, en el mundo en el que, no en el que me muevo, sino en el que me gano las lentejas. Y por otro lado, con el tiempo me he dado cuenta que al final, en la mayor parte de los casos, no es beneficioso, sino todo lo contrario, bastante perjudicial tener a un personaje conocido en una causa, porque al final la noticia es el personaje y no la causa. Entonces, los medios de comunicación en general no suelen tener ningún interés por escuchar el relato de una persona que ha sido torturada en una comisaría, por ejemplo, ¿no? Pero si le pones al lado a un famoso, entonces van a venir, pero no a escuchar el relato de esta persona, sino a ver el famoso de turno que se solidariza con este tipo que ha sido torturado, ¿no? Pero el problema de fondo no aparece, no existe. Entonces empecé a tener muchas dudas y yo creo que ya tengo bastante claro que me movilizaré donde me dé la gana, cuando me dé la gana, faltaría más. Ya pueden decir los del 15M o algunos del 15M lo que quieran. Pero por otro lado, desde luego no voy a asumir el protagonismo mediático de esa causa porque creo que es perjudicial. Es que lo del tema de los manteros era una de las injusticias y de los crímenes más brutales que se estaban cometiendo con absoluta impunidad y desconocimiento de la gente, ¿no? Que era lo más importante. Como mediante presiones de la Sociedad General de Autores, con sus amiguitos en el gobierno, deciden presionar para modificar o añadir al Código Penal un artículo en el que se condenaba a los hombres y mujeres manteros a ingresar en la cárcel, aparte del estado de terror que se infunde sobre ellos, la persecución, el robo de toda su mercancía. Encima se les llevaba presos y se les metía en la cárcel 1 año y medio, 2 años, y luego a lo mejor si les apetecía se los entregaban a Marruecos para que los metieran en un autobús, se los llevaran al desierto y los abandonaran allí, ¿no? Pues a esta gente los estaban metiendo en la cárcel con el desconocimiento prácticamente absoluto de todo el mundo en cuyo nombre presuntamente se estaba llevando a cabo esta medida, ¿no? O sea, de los autores. Hicimos una campaña de información, de informar a la gente, sobre todo músicos en general, de qué es lo que se estaba haciendo en su nombre, o en el nombre de la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. Y la sorpresa fue gigantesca para mí primero, que yo tampoco lo sabía hasta que me lo explicaron, y para el resto de la gente a la que estuvimos explicándoselo, ¿no? Y entonces conseguimos forzar mediante cartas y un manifiesto que firmó todo el mundo a los políticos o a los partidos políticos, fundamentalmente PSOE y Convergencia de Unión, que presuntamente iban a mantener esa reforma del Código Penal, ¿no? Y conseguimos frenarlo.
y conseguimos que por lo menos los manteros continúan viviendo bajo el mismo estado de terror, no tan brutal porque no están expuestos a ir a la cárcel, pero conseguimos que no ingresaran en prisión si la mercancía que tenían en la manta era inferior, creo que a 300 euros, ya no recuerdo bien. Y como eso nunca sucede, porque no tienen 300 euros, porque es bueno el día que consiguen para un bocata, pues entonces se ha conseguido que no entren en la cárcel, por lo menos, ¿no? Entonces ese tipo de victorias demuestran que cuando hay organización, que cuando hay unión, que cuando se insiste y se pelea, pues se puede conseguir, ¿no? Joder, pues lo he vivido con entusiasmo, la verdad, porque en realidad no podíamos ir a parar a ningún otro lado, quiero decir, eso tenía que llegar tarde o temprano, ¿no? Y porque, como ha dicho Oti alguna vez, los vascos no soportarían un solo tiro más, ¿no? Eso ya se ha agotado, y encima con ninguna victoria, ni siquiera políticamente hablando me refiero, ¿no? Respecto a las reivindicaciones históricas de ETA y de la izquierda abertzale. Y creo que ahora es cuando empieza lo importante, ¿no? Ahora es cuando empieza lo complicado, ahora es cuando empieza la negociación, ahora es cuando teníamos que asumir, tanto por un lado como por otro, que ha habido muchas víctimas, todas ellas inservibles absolutamente, pero que ha habido víctimas por ambos lados, ¿no? Evidentemente el terrorismo de ETA ha matado 800 y pico personas. Pero el Estado español, para empezar, organizó un grupo terrorista que se llamaban los GAL, organizado por el gobierno del Partido Socialista, el señor Felipe González, que también tenía muchos muertos en su haber. El Estado español, que tiene miles de torturados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y luego está, por supuesto, el tema de los presos. Quiero decir, le dicen, ahí, tienen que pedir perdón. Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es reconocer, tanto un lado como el otro, ¿no? Eso de pedir perdón no entiendo muy bien, ¿no? Pero reconocer que ha habido víctimas, tanto de un lado como del otro. Y por otro lado, evidentemente, el tema de los presos pues se tiene que aclarar, ¿no? Por una cuestión muy sencilla, no ya por resolver la cuestión de la violencia en Euskadi, sino por una cuestión simple y llana de derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos del preso, que se están violando antidemocráticamente y de manera excepcional por el hecho de ser del País Vasco, ¿no? De hecho, se aplica de facto la cadena perpetua, con el tema de la doctrina Parot, el alojamiento de los presos, que es absolutamente ilegal, inhumano, por supuesto las torturas, por supuesto la legalización de todas las formaciones políticas, en fin, que hay un mogollón de cosas que hacer, pero creo que es el camino, que de una puta vez se acaba con la violencia, y ya no va a haber más un cabrón que se acerque con una pistola a pegarle un tiro a un tipo que trabaja en una autopista, ni, ojalá, vamos a ver a un guardia civil o a un policía nacional torturando a un chaval en una comisaría, ¿no? Ojalá. Muchísimas gracias. Espero que te vaya bien con tu libro, tus presentaciones, Gracias. sobre todo animalario, que os paguen lo que os deben. Eso. Y estaremos ahí en la lucha. Gracias, tío. Revolution will not be televised.